En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. A sus órdenes. Gracias. Pues muy buenas tardes, Monseñor Isidro. Un placer tenerlo aquí conmigo. Yo soy Samuel Fuentes del programa Dialogando con las Escrituras de Radio Sagrado Corazón de Jesús. Y pues me gustaría que antemano, ¿verdad? Aunque ya sé que muchísimas personas ya lo conocen, me gustaría que usted primeramente se introduciera y que también nos compartiera parte del currículo que nos tiene para ofrecer. Bienvenido. Soy un sacerdote católico de la Arquidiócesis de Tijuana, Baja California, en México. Soy diocesano, es decir, un sacerdote secular, territorial, y mi arzobispo es Monseñor Francisco Moreno Barrón. Estoy en comunión 100% con el Santo Padre Francisco, como Dios manda, ¿verdad? Nací en 1947, tengo 74, ya casi 75 años de edad, y nací en la ciudad de Colima, y de ahí a los 2 años mis padres nos trajeron, y me trajeron a mí, a Tijuana, donde crecí. A los 17 años me mandaron a estudiar a Roma, donde pasé 12. Allá me ordené sacerdote y saqué licenciatura en filosofía, teología, Sagrada Escritura, doctorado en Sagrada Teología. Recording in progress. Y después, acá en Tijuana, saqué la licenciatura en Ciencias de la Educación y casi he terminado la licenciatura en Derecho Mexicano, en Derecho. Estuve en el seminario enseñando un tiempo, después en varias parroquias, y ahora estoy dirigiendo la fundación de las Religiosas Ecuménicas de Guadalupe, aprobadas por la Santa Sede, como pide el Papa Francisco, por escrito, ¿verdad?, para iniciarse, y con un decreto del obispo diocesano. Y pues aquí en la Iglesia del Santo Ángel, estoy con este apostolado también de los videos que, pues sin buscarlo yo, se comenzaron a editar en internet, y pues gracias a Dios ha habido mucha gente que los escucha, y veo eso como la mano de Dios para poder ayudar a restablecer la iglesia que ha sido hecha pedazos. Nada menos el Wall Street Journal hace como 2 meses dio unas cifras de estadísticas, de encuestas que hacen los organismos dedicados a ello, de que en América Latina ya la mitad de los católicos dejó de ser católica. Para no hablar de Europa, en donde la iglesia casi ha desaparecido. Estados Unidos, Canadá, nos encontramos en una crisis espantosa de la iglesia. Y entonces mi apostolado a través de estos medios de comunicación, de los cuales usted tan amablemente ha querido pues invitarme, podamos remediar eso. Yo me dirijo muy en especial a aquellos que tienen la solución, el remedio, la curación de este mal, que son los buenos pastores, que como Jesucristo nuestro Señor, como el rey David, que era pastor, pelean la oveja para quitársela al león, al oso. Y así el día de hoy, los sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, las conferencias episcopales, deben ser los buenos pastores que pelean las ovejas contra los peligros fuera de la iglesia, que son las persecuciones sangrientas, muchas de ellas, el día de hoy en el mundo,
hay mucha persecución violenta, sangrienta contra el catolicismo. Y las persecuciones internas, más terribles todavía. La apostasía, dejar la fe en Jesucristo, renegar de la divinidad de Jesucristo, renegar de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego la herejía, negar las verdades de la Iglesia, no aceptarlas todas. El cisma, negar que el Papa Francisco es el Papa y así separarse de la Iglesia. Y dentro todavía de la Iglesia Católica, esas malas interpretaciones, esos equívocos, esas ambigüedades que andan por todas partes. Entonces, ese es, por decirlo así, mi currículum vitae. Estoy deseoso de lo que me guste usted preguntar. Amén. Pues inicialmente, a mí me parece curioso, entre los que he alcanzado a ver cómo usted celebra la liturgia, es cuando usted hace su homilía, parece que lo hace sentado. Sí. Al contrario de que lo que estamos quizás la mayoría de laicos acostumbrados en diferentes regiones, ¿verdad? Cuando lógicamente se vive otro, el rito más conocido en nuestra iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cuál es el sentido? Nos gustaría saber que nos explicara un poquito. Mire, normalmente casi no se conocen las tradiciones de la iglesia. Hay una tradición muy antigua de que los que somos doctores en Sagrada Teología por universidades pontificias, podemos traer anillo. Yo no lo traigo, no quiero traerlo, para que los sacerdotes no comiencen a traer anillo. Hay muchos que lo traen, y no, el obispo es el único que trae anillo. Y que los doctores en Sagrada Escritura por universidad pontificia pueden predicar sentados. Precisamente es un catedrático. Y este sombrero, que también ya no se usa en ningún lado, pero que es típico del sacerdote, tiene la borla, es esto, la borla del doctorado. Doctor viene de doctrina. Y comenzamos con un primer grado, que es la licenciatura. ¿Licencia de qué? De enseñar. Por eso en las universidades se da la famosa birreta, parecida a esta, que de aquí viene, ¿verdad? Pero esto viene del tiempo de los judíos, Si usted se fija en internet de los judíos, va a encontrar el gorrito exactamente igual. Para no hablar del solideo, que también es judío. Pero eso es lo primero. Casi ya nadie aprecia las ceremonias que había antes. Y una de esas es tradición que los doctores de la iglesia, los doctores por la iglesia, predicamos sentados, casi como los obispos, porque somos iglesia discente por ser sacerdotes. La iglesia docente son únicamente los obispos y el papa, los que enseñan. Los sacerdotes somos los que aprendemos. Pero el doctor, repito, en teología por universidad pontificia, normalmente predicaba sentado. Ahora, repito y repito, ya nadie conoce esas tradiciones. Simplemente la sotana, ya nadie la trae. El solideo, que significa que pertenecemos a Dios, que somos escogidos por Dios, ya nadie lo trae, cuando que es ornamento de todos los sacerdotes y de los religiosos también, sacerdotes, ¿no? Y no sacerdotes, consagrados a Dios. Y entonces, esa es la razón, Predico sentado porque soy doctor en teología, no es por otra cosa. Pero muchos años prediqué parado, de pie, ¿verdad? Ahora también hay una
licencia que se dice de las personas enfermas o ancianas. Y también los sacerdotes ancianos predican sentados. Eso es una permisión de la iglesia. Esa es mi respuesta. Amén. Sí, muchísimas gracias, monseñor. Y dentro de la celebración, yo he ido, digamos, a rito bizantino, he ido a el rito latino también, he ido a diferentes celebraciones de la liturgia, e incluso me he empezado a involucrar un poquito más, a conocer un poquito lo que es el Concilio Vaticano II y lógicamente lo consecuente. Y me he hecho la pregunta, y por eso, aprovechando la oportunidad de tenerlo acá, quisiera saber si usted conoce cuál es la raíz de en cuándo empieza a vivirse la misa o a celebrarse versus populum. ¿Cómo inicia esto y cómo lógicamente ha venido evolucionando? La tradición romana, que es la que cuenta para toda la iglesia, siempre fue que únicamente el Santo Padre, el Papa, celebra de frente al pueblo. Todos los demás, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, debemos celebrar de frente a Dios, a la cabeza del pueblo, al frente del pueblo, no de frente al pueblo. Ese abuso comienza en los años 60. Poquito antes del Concilio Ecuménico Vaticano II, ya había algunos sacerdotes que ellos se dicen pioneros, pero no son pioneros, son desobedientes. Y entonces, ya cuando sale el Novus Ordo Missae, el Papa Pablo VI puntualiza que la Santa Misa debe continuar celebrándose de espaldas al pueblo. Y en el misal que están celebrando los sacerdotes, cardenales, arzobispos el día de hoy, en ese misal en el que celebraron la misa de esta mañana, ahí dice, mire, al final del ofertorio, antes de dar la paz, antes de presentar la hostia consagrada para la Sagrada Comunión del pueblo y antes de dar la bendición final, en esos 4 lugares, la letra de las rúbricas del nuevo orden de la misa de Pablo VI dice, el sacerdote se voltea, se da la vuelta y mirando al pueblo dice, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Se voltea hacia el pueblo y dice, la paz sea con vosotros. Se voltea hacia el pueblo y dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Se voltea hacia el pueblo y dice, la bendición de Dios. Entonces, eso significa que debe de estar de espaldas al pueblo. El que no entienda eso, o es un tonto, o tiene mala fe. Entonces, ese es el remedio que puso Pablo VI. Mire, hay varios documentos en que el Papa Pablo VI quiso remediar los abusos, pero no pudo. Le faltó energía. Nadie lo obedeció. Tenemos uno, por ejemplo, cuando les negó a los religiosos que quitaran el latín y el canto gregoriano en el oficio divino. Y lo hizo con firmeza Pablo VI. Y vaticinó en ese mismo escrito que iban a perder las vocaciones, que las iglesias iban a estar vacías. En otra ocasión, todo el mundo sabe que Pablo VI dijo, el Papa Juan XXIII abrió la ventana de la iglesia para que entrara aire fresco, pero entró el torbellino de Satanás, el humo negro de Satanás. Pablo VI terminó su vida muy triste. Yo viví 12 años y lo conocí, y puedo decir que de lejos él me distinguía. Mire, yo estaba en un colegio de propaganda fide,
donde la mayoría de mis compañeros eran de África, de India y de tez muy morena. Y yo, aunque soy prieto, pero era de los más blanquitos. Entonces, el Papa, desde 1964 hasta 1976, me veía, ya con los ojos me distinguía, porque pues entre puros negritos yo era el blanco. Y entonces, yo puedo decir que Pablo VI murió muy triste de ver que la iglesia se le escapó de las manos. Él escogió las 3 de la tarde de cada viernes para firmar las dispensas que le pedían los sacerdotes para dejar el estado sacerdotal. ¿Por qué escogió las 3 de la tarde del viernes? Por el sufrimiento de Cristo nuestro Señor. Las primeras veces que quisieron iniciar el proceso de beatificación y canonización de Pablo VI, el abogado del diablo, que entonces existía, dijo no y no y no, porque es el Papa con quien más sacerdotes han dejado el estado sacerdotal, más religiosos han abandonado sus votos. No podemos canonizarlo. Después se canonizó, ¿verdad? Pero yo quiero decirle, el Papa Pablo VI quiso frenar ese abuso. Es el padre de todos los abusos. Así como en este momento se habla de una bomba de los rusos y otra de los norteamericanos. En Afganistán lanzaron los norteamericanos una bomba que llamaron Moab, Mother of All Bombs, la madre de todas las bombas. Ahora los rusos dicen que ya lanzaron en Ucrania una, el padre de todas las bombas, porque calcina a todos los seres humanos y no toca al medio ambiente. Es muy ecologista esa bomba, ¿verdad? Pues lo mismo puedo yo decir de celebrar de cara al pueblo. Fue el inicio de todos los abusos litúrgicos que arruinaron la iglesia, que destruyeron la iglesia y la dejaron como está en este estado lamentable del presente. Esa es mi respuesta. Amén. En los documentos del Vaticano II, especialmente en el Sacrosanto Concilio, digamos un ejemplo, habla, creo que es el Canon 99, no me recuerdo exactamente cuál es, el que habla el despegar el altar de la pared para lógicamente ofrecer incienso alrededor. No le escucho bien. ¿No me escucha? Repita, por favor. Que en el Sacrosanto Concilio, en el documento Sacrosanto Concilio, creo que es el Canon 99 o no me recuerdo cuál es, pero que habla de separar el altar de la pared, de la pared para ofrecer incienso. ¿Usted cree que en sí ese era la finalidad de hacer estas modificaciones a incluso las estructuras del santuario? Eso es un pretexto. Eso es un pretexto. Mire, eso no está contenido en el Sacrosanctum Concilium. No, eso está contenido en el Ordo Celebrandi Mise. En el nuevo orden de la misa hay una instrucción general sobre el misal romano. Ahí se encuentra un artículo, no sé si ese sea el número, en el que habla en la construcción de los nuevos altares sería de desear que se pudiera dar la vuelta alrededor del altar con el incienso en la incensación, en la misa solemne. Sí, sí. Pero eso no significa que se deba celebrar de frente al pueblo. No hay ningún documento pontificio, mucho menos del Concilio Ecuménico Vaticano II, que apoye que se pueda celebrar de frente al pueblo. Eso es una mentira, no es científico. Sí, entiendo. Incluso veo que teológicamente es más correcto ad orientem, como de espalda al pueblo, pero teológicamente viendo incluso cómo la tradición lo ha traído y cómo lógicamente habla de la venida del Señor de Oriente. Entonces todos, lógicamente, especialmente el sacerdote, el celebrante, guiando a su pueblo, lógicamente, a vísperas a Dios. Entonces teológicamente lo veo completamente correcto. Entonces, si esto es así, la pregunta sería, ¿verdad? ¿Qué es en sí entonces la falla? ¿Por qué no
seguir haciéndolo como la tradición misma lo ha venido viviendo, lógicamente con las correcciones que se han dado de la lengua vernácula, ¿verdad? Las lecturas y lo demás. En sí, ¿cuál es el impedimento? ¿Cuál es la barrera que hay que sobrepasar para, lógicamente, vivir nuevamente la tradición como debe de ser? Mire, es muy sencillo. Le voy a dar un ejemplo tomado del Talmud de los judíos. En las escuelas de Babilonia, de Mesopotamia, se formó el Talmud, que es el resultado de las clases, comentarios, discusiones de los discípulos de los rabinos. Y después se consignaron y tenemos el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén, con muchísimas tradiciones. Hay de todo ahí, lo afirman los mismos judíos. Hay cosas terribles contra Jesucristo, nuestro Señor. Hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Le preguntaban a un rabino sus discípulos: Rabí, ¿por qué destruyeron el templo de Jerusalén? Y el rabí respondió: por odio gratuito. ¿Qué significa odio gratuito? Es no querer lo bueno. Los catecismos nuestros, Catecismo del Concilio de Trento, el Catecismo de Ripalda, del Padre Astete, el Catecismo de Baltimore, los catecismos tradicionales, San Pedro Canicio y otros, hablan, algunos de ellos, ¿verdad?, sobre los pecados contra el Espíritu Santo que no pueden ser perdonados. Primero se dice negar la verdad evidente. Es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Es una soberbia terrible que ciega, tapa los ojos del ser humano. Y esa soberbia es falta de humildad, claro está. Se traduce en desobediencia. Fíjese cómo Jesucristo dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. El que me ama obedecerá mis mandamientos. El que no ama a Jesucristo, el que no ama a su iglesia, no obedece. Y esa es la respuesta. Es un abuso litúrgico que nace de la soberbia, diríamos nosotros, de un espíritu de originalidad, de unicidad, de peculiaridad, de querer ser el primero en algo. Todos los sacerdotes tenemos esa tentación. Cuando nos ponemos en esa situación, en el altar, de cara al pueblo, el pueblo viéndonos en la cara, y nos sentimos como obligados a entretener al pueblo, a divertir al pueblo, a hacer payasadas, chistes, comentarios, a ser graciosos, a captarnos la benevolencia del pueblo, a querer ser, repito, originales. Y entonces un sacerdote se viste de Superman o de Batman, otro se viste de payaso, otro sube muchachas arriba del altar, otro sube niños, otro sube un perrito, lo acabamos de ver hace poco, un perro ahí, otro da la bendición con una guitarra, por hablar de las últimas semanas, lo que ha aparecido en el internet. Eso es la respuesta, es la soberbia del sacerdote, la falta de humildad, la falta de fe, la falta de obediencia. Vuelvo a repetir, el único remedio es la fe que nos hace obedecer,
El misal dice que celebres de espaldas al pueblo. Teológicamente hablando, es que tú eres la cabeza del pueblo, el primero del pueblo, el que está en la primera línea del pueblo y llevas a tu grey, a tu rebaño de ovejas hacia Dios. La misa es para Dios, es un acto de culto a Dios, para Dios, es de latría, adoración, es propiciatorio, pedirle perdón, impetratorio, pedirle lo que necesitamos, eucarístico, darle gracias a Él. Yo les digo a los pastores, sean buenos pastores. Fíjense ese canto de Navidad. Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén, a ver en ese niño la gloria del Edén. En ese niño. Imagínense que los reyes, los pastores van al pesebre y en vez de ver al niño Jesús, se ponen a ver al burro, al buey, a las ovejas. No, no es que los fieles sean eso. Los fieles son ovejas, sí, pero no venimos a la iglesia a vernos las caras unos a otros, a saludarnos. En ese sentido, no debemos interpretar malamente lo que se dice la comunión. No, no venimos a un banquete, porque si fuera un banquete, sería obligatorio por ley de la iglesia que cada vez que vamos a misa recibamos la Sagrada Comunión. Y no, la iglesia nos dice comulgar por Pascua Florida. Se interpreta al menos una vez al año por el tiempo de Pascua. No nos obliga la iglesia, sino a esto. Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. No dice comulgar. Y la iglesia prohibió que los famosos ujieres, los ushers, que se usan mucho en Estados Unidos, que banca por banca vayan llevando a la gente a que comulgue. Eso está prohibido por la iglesia, porque pone en evidencia al que no comulga. Y muchos que están en pecado mortal, por evitar que los estén mirando, se van a levantar para comulgar, pero no hacen caso. Y lo repito, ¿qué cosa es? Soberbia, orgullo, falta de fe, falta de obediencia. La misa no es comunión. La misa no es un banquete. Es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y nosotros venimos a acompañarlo, a adorarlo. Por eso, teológicamente, está mal que el sacerdote esté dando la cara al pueblo. El pueblo no vino a ver al sacerdote. ¿Y en qué ha terminado esto? En que el sagrario, el tabernáculo, se quitó del altar. ¡Estorba! Porque el que está en el centro es el celebrante, como un rey, yo diría como un déspota, como un tirano. Quitó a Jesucristo para ponerse él. En eso terminó ese abuso litúrgico, padre de todos los demás abusos. Esa es mi respuesta. En ese concepto, digamos, yo los últimos tiempos he estado hablando con diferentes sacerdotes dentro de lo que es mi diócesis. Yo resido aquí en la diócesis de Dallas, Texas. Incluso le he hablado, ¿no? Y me han dicho que incluso que dentro, como usted dice, las letanías ahí está, que dice que el celebrante tiene que darse vuelta. Entonces le he preguntado de qué es lo que sucede y me dice, prácticamente conozco un sacerdote que recién ha sido ordenado, tendrá 2 años de haber sido ordenado sacerdote, y le pregunto, ¿verdad?, qué es lo que sucede, y me dice que simplemente que en el seminario y todo lo que le han enseñado a él ha sido, pues, versus populo, ¿verdad?, viendo hacia al populacho, hacia la gente. Entonces, me dice que una vez creo que fue a Tierra Santa incluso y allá tuvo que ser la celebración viendo al oriente, pero dice que como él nunca lo había hecho, se perdía, no sabía ni qué hacer. Entonces, pues sí, pobrecito. ¿Qué es lo que le recomendaría a un sacerdote dentro de los nuevos que incluso tienen el deseo quizás de hacer las cosas bien, pero a la misma vez su formación ha sido de una manera lógicamente a la cual no pueden cambiar, y creo que dentro de lo que es el estar en unión con el obispo las directrices de las diócesis lo pide que lo celebre de esa manera o lo vivan de esa manera. ¿Qué le diría usted a un sacerdote
que recién Te ha sido respondo ordenado. en 2 puntos. Primero, debemos completar nuestra formación. No nos debemos resignar con un derrotismo espantoso a lo que nos dieron en el seminario. Para eso hay libros, para eso está el Internet el día de hoy, maravilloso, para poder superarnos. Que no te dieron lengua latina, apréndelo en Internet, se puede, claro que sí. Conozco sacerdotes que han aprendido latín y pueden decir la Santa Misa bien. En el Internet lo aprendieron. Aparte del latín, la teología. El sacerdote debe ser un hombre de Dios, un hombre dedicado al estudio de la ciencia sagrada. Con las religiosas que estoy fundando, esa es la finalidad de ellas, reconocida por la Santa Sede, al menos en el documento inicial, por escrito, ¿verdad? Es la ciencia sagrada, que el Concilio Vaticano II lo dice clarísimo, ¿verdad? Es la filosofía perenne y la teología bajo la guía de Santo Tomás de Aquino y los padres de la Iglesia, las fuentes. Entonces, a ese sacerdote, revélate contigo mismo, deja la televisión, deja el celular, deja las reuniones inútiles, deja todo, dedícate a estudiar, lee a Santo Tomás de Aquino, lee a San Agustín, a San Ambrosio, lee los padres de la Iglesia, lee los doctores de la Iglesia, los santos, eso es lo primero, no resignarse. Lo segundo, los señores obispos no pueden ser tiranos, autócratas, dictadores, no. Lo dice Papa Francisco, lo han dicho los últimos papas muchísimas veces. No pueden ir más allá de lo que manda el derecho canónico, las leyes litúrgicas. Y repito, el Novus Ordo Missae manda que se celebre de espaldas al pueblo. El altar puede ser separado de la pared, muy bien, eso no importa. En el momento de la incensación, en la misa solemne, le da la vuelta, perfecto. Eso no impide que sea la misa como debe de ser, de espaldas al pueblo, de frente a Dios. Segundo, cuando un obispo se extralimita, como lo han hecho muchos últimamente, es algo que no obliga en conciencia, porque va contra el derecho estatuido por la Iglesia de una autoridad superior al obispo. Por ejemplo, el latín. ¿Quién manda que la misa sea en latín? El Concilio Ecuménico Vaticano II, en el decreto sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, número 36, fracción 1. La misa debe ser en latín. La liturgia debe ser en latín. Entonces, ningún obispo tiene autoridad para quitar el latín. Y si usted se fija bien, ni siquiera el Papa Francisco se atrevió a quitar el latín en los últimos documentos, mucho menos el arzobispo secretario de la Congregación del Culto Divino. No pueden, ellos lo saben, no pueden ir contra el latín. La misa tradicional, la misa tridentina, tiene muchos nombres, llamémosla tridentina, de San Pío V, no ha sido prohibida nunca. Y Papa Francisco no la prohíbe. Examinen ustedes los documentos de Papa Francisco y vean que no la prohíbe. Las prohibiciones en derecho romano, en derecho universal, en derecho común, las prohibiciones son siempre de interpretación estricta, porque son cosas odiosas que coartan la libertad del individuo. Nunca ha sido prohibida, y así lo proclamó el Papa Benedicto. Y antes que lo dijera el Papa Benedicto, yo celebraba la misa. Me han dicho últimamente, un periodista portugués de la revista Pax Liturgica, P. Liturgique, que se hace en París, Francia, ¿verdad? Me dijo que yo, según él, ¿verdad? Ellos tienen mucha información. Fui el único sacerdote en la República Mexicana que continuó celebrando en latín. Yo no continué celebrando en latín, sino que habiendo celebrado con el rito nuevo, llegó un momento en que yo iba a fundar estas religiosas y las fundé, como dice la Fraternidad de San Pedro,
con el propósito de que conservaran ellas la tradición litúrgica, como mujeres, ¿verdad? Pero eso fue por convencimiento mío, por lo que sé de derecho eclesiástico, de derecho canónico, que esa misa tradicional nunca fue prohibida. Entonces, los obispos no pueden prohibir lo que está fuera de su competencia, como tampoco pueden ordenar lo que está fuera de su competencia. Ningún obispo me puede decir a mí que yo me lave los dientes con crema dental Colgate a fuerzas. Yo puedo usar la marca que yo quiera para lavarme los dientes. Ni el Papa me puede ordenar que en las competencias deportivas yo le vaya a un equipo en lugar de otro. Eso no es competencia ni del Papa, ni de los cardenales, ni de los obispos. En eso no tienen ninguna jurisdicción. De manera que los sacerdotes, claro, sean prudentes, porque con un hombre errático, con un hombre fuera de sí, hemos visto una triste grabación de un sacerdote que murió un mes después de una discusión con su obispo. El obispo ya lo quitaron, gracias a Dios, ¿verdad? Un obispo que cerró un seminario, un obispo que prohibió dar la comunión en la boca, que exigió que la dieran en la mano, y está un diálogo que se pasó al internet, que todo el mundo lo puede ver. Es un hombre furioso, fuera de sí. El pobre sacerdote dice: Monseñor, esto es una locura, es una locura. Son argentinos los dos, ¿verdad? Pues ese padre murió de un tumor inmediato que le nació, de cáncer, y murió al mes de eso, ¿verdad? Y me da una tristeza. Por eso le digo, los sacerdotes jóvenes, si ven que tu obispo está fuera de sí, que está en una locura, que ya se convirtió en un tirano, cállense la boca, sean prudentes, esperen que se muera y pues ya pasará. Aguanten. Ese es mi consejo. Respuesta a esa pregunta. Amén. Y con la celebración en latín, digamos un ejemplo, yo he entrevistado a otras personas, incluso mi inclinamiento, quiero que entienda también, es lógicamente, me gusta la celebración, el rito tridentino, como usted lo mencionaba hace un rato, pero hay quienes le he hecho la pregunta, incluso se basan en lo que dice San Pablo en 1 Corintios 14, 19, que preferiría decir 5 palabras que 10,000, que en otra lengua, por decir un ejemplo, que no entendiera. ¿Qué opina usted de esa manera de describir lo que estamos viviendo en la misa tridentina? Que están equivocados. San Pablo habla de otra cosa. No está hablando de la misa. San Pablo habla de uno que habla en lenguas, que necesita quien lo interprete. Y habla en lenguas, él lo dice clarísimo. Los carismas son en favor del pueblo, son en favor de la iglesia. Los carismas. Aquí estamos hablando de la Santa Misa, que no es un carisma que se da a un individuo en favor de la iglesia. No, señor. Es un sacramento instituido por Jesucristo, signo sensible que produce la gracia. Y este sacramento va dirigido a Dios. Vuelvo a repetirlo, es el culto que la iglesia le da a Dios, de adoración, pedir perdón, pedir lo que necesitamos, y de alabanza, de amor. Y eso va dirigido ¿a quién? A Dios. A Dios le pedimos perdón. A Dios le damos gracias, no a la gente. Yo no voy a misa a alabar, a bendecir a la gente, no. ¿Cómo dice el Gloria? Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. A ti, Señor. Entonces, lo que el sacerdote dice él en latín no va dirigido al pueblo, no. Por eso lo dice también el nuevo orden de la misa de Pablo VI, en voz baja. Las oraciones al pie del altar no son para el pueblo. El pueblo, si ve bien el Concilio Ecuménico Vaticano II y los documentos anteriores desde Pío XII sobre la participación de la misa,
nos dice que las respuestas al pie del altar pueden ser en voz alta y el pueblo responde. Pero si es misa cantada, en ese momento el pueblo está cantando la antífona de entrada, el introito, está cantando el Kyrie eleison, Señor ten piedad, está cantando el Gloria. El sacerdote en voz baja con un acólito dirige a Dios su oración pidiendo perdón. Luego sube al altar. Hay dos oraciones cuando besa el altar. Se dirigen a Dios, no al pueblo. Cuando se dirige al pueblo es en las lecturas. Y en eso el Concilio Vaticano II lo dice muy bien. Deben ser hechas en lengua que el pueblo entienda. Claro que sí. La primera lectura, la epístola, el gradual, el Santo Evangelio, epístola y evangelio, en lengua vulgar. Y así, yo espero que también los tradicionalistas entiendan que eso lo ordena el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y si no lo hacen, pecan y hacen odioso el rito tradicional, ¿verdad? Vamos a darle una comparación, mire. Usted maneja su automóvil, ¿no es cierto? ¿Qué necesita una persona para manejar su automóvil? Usar el volante, conocer las señales para la derecha y la izquierda, el acelerador y el freno, y las marchas, o sea, los cambios. Es todo. No necesita saber cómo funciona el generador, el cigüeñal, las válvulas, los cilindros. No necesita saber cómo funciona el sistema de enfriamiento, el radiador, el ventilador. No necesita saber cómo funciona el sistema eléctrico del automóvil. No. Hasta que usted dirija el automóvil y todo está bien. Así en la Santa Misa. Lo dice el Concilio Vaticano II. Cada uno tenemos nuestro propio papel. El sacerdote tiene su propio papel. Y es el hacer las oraciones a Dios. Generalmente en secreto, en voz baja. Cuando se dirige al pueblo, lo hace en la lengua del pueblo. Excepto algunas frases que el Concilio Ecuménico Vaticano II obliga a los fieles a responder. Por ejemplo, amén. El pueblo puede responder así. Y con tu espíritu, en latín, et cum spiritu tuo. Esas son las poquísimas respuestas que el pueblo debe de dar. No, son equívocos, ambigüedades para destruir la Santa Misa tradicional. Ahora mire bien, no es una guerra contra la misa tradicional. No nos equivoquemos. Es contra la misa. Esa es la guerra que estamos viviendo en la iglesia. Contra la misa. ¿Qué quieren hacer? Una comedia, como ya lo es en muchos lugares, en los que todavía se puede decir que queda la forma y la materia del Santo Sacramento. Válido, pero ya lleno de blasfemias, de profanaciones, de payasadas. Y eso sigue por todas partes, en todo el mundo. De manera que esa es la respuesta que le doy. Amén, gracias, monseñor. Dentro de sus comentarios, usted decía el misal que ellos usan. Una pregunta, ¿usted utiliza otro misal? Y si Yo sí, uso ¿cuál? el misal de el Papa Pío V. Pío V. Pero he usado por muchísimos años el Novus Ordo Missae de Pablo VI. En latín, muchos años, en Roma. Yo celebré en latín con el nuevo misal de el Papa Pablo VI. Y ahí dice eso que estoy diciendo. Okay. Ahora, se puede hacer una combinación, lo ha dicho el Papa Benedicto XVI y lo ha dicho el cardenal Roberto Sara como prefecto de la Congregación del Culto. Y eso yo lo digo, es el único camino para llegar a la verdadera, al fin de las guerras litúrgicas que hay ahorita. ¿Cómo? Repito, pero téngame poquita paciencia, ¿no? Las oraciones al pie del altar, tomarlas del misal de San Pío V. Que el pueblo cante el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Agnus Dei, como ordena el Concilio Vaticano II. Que el pueblo responda al sacerdote en latín, como ordena el Concilio Vaticano II. El ofertorio, que se tomen las oraciones antiguas del misal de San Pío V, usando el misal nuevo, como lo indica
el Papa Benedicto y el cardenal Roberto Sara, cuando era prefecto. Después, el canon número 1. Fíjese bien que en el documento del Papa Francisco, Tradiciones Custodes, no se atreve él a mencionar la oración eucarística número 2, número 3, número 4. No. Cuando habla de la regla credendi, la regla de la fe, de lo que debemos creer, dice la oración eucarística número 1 o canon romano. El misal, permítame que yo afirme esto y reto a cualquiera que me demuestre lo contrario, teológicamente, históricamente, litúrgicamente. El misal de Pablo VI es regla de lo que debemos creer en la medida, solamente en cuanto que contiene lo que tiene el misal de San Pío V. Lo que no está en el misal de San Pío V será válido, no lo niego, pero no es la regula fidei. ¿Qué es la regula fidei? Unas pequeñas frases en latín. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. Lo que siempre se ha tenido, lo que en todas partes se ha tenido, lo que se ha tenido por todos. Eodem sensu, eademque sentencia. En el mismo sentido, en el mismo modo de interpretarlo, ¿verdad? Entonces, el misal nuevo de Pablo VI vale, repito, y repito, y repito, en la medida, en cuanto lo que contiene del misal de San Pío V. Ahora, el derecho canónico no dice que no abroga las leyes que ya tienen, las costumbres que ya son centenarias. El misal de San Pío V es milenario, no solo centenario. Vamos, hombre, todos esos argumentos que buscan vienen de esa causa que le dije al inicio. Odio gratuito. Hay un odio contra la tradición que obligó al cardenal Roberto Sara, cuando él y el Papa Benedicto hicieron un libro juntos. Hubo un profesor de liturgia muy famoso, que no sale del Vaticano, es un laico, que habló un incompetente con otro incompetente, refiriéndose a Ratzinger, que es un incompetente, al Papa Benedicto, y al cardenal Roberto Sara, mi compañero, que es un incompetente, según ese laico, ¿verdad? ¿Y qué respondió el cardenal Sara? Esto es satánico. Y esa es la realidad, lo que yo le digo. No nos hagamos tontos. Aquí entra Satanás. Es por destruir la iglesia. Y ya lo consiguió. La mitad de la iglesia en América Latina desapareció. Y la otra pronto desaparecerá. ¿Cómo van las cosas? Porque nadie habla claro. Nadie se prepara. Ese sacerdote nuevo, qué bueno que tiene dinero suficiente para ir a Tierra Santa, pero ¿qué no puede usar ese dinero para comprar libros de los doctores de la iglesia, de los padres de la iglesia, y meterse a estudiar el latín y el griego y el hebreo, como manda el Concilio Vaticano II en el Optatantos Ius para todos los seminaristas? Ahí está el problema, el odio, que busca argumentos por todas partes para destruir la iglesia. Y no, debemos construirla, reconstruirla, edificarla de nuevo. Sí, yo puedo celebrar el Novus Ordo Missae. Lo he celebrado por muchísimos años, en latín y aquí, pues en español, en alemán, en inglés, en francés, durante mis viajes, cuando tenía que viajar. Pero, ¿y ahora? Si me pregunta usted por qué, porque veo que es válido, pero es mejor. Dice nuestro Señor Jesucristo, el que bebe el vino bueno, el vino nuevo, perdón, dice, es bueno, pero cuando ha bebido el vino viejo, el vino añejo, ¿qué dice? Es mejor. Y así yo le digo, el Ordo
Novus Ordo Mise, es bueno, sí, es válido. No cambió la forma ni la materia. Y el que dice que no es válido, peca. Es un mentiroso y no sabe teología. Pero el orden de la misa tradicional es mejor. Es el vino añejo. Así es que, pues esa es mi respuesta. Un poco dura, ¿eh? No, no hay problema. Incluso me gusta todo lo que nos ha compartido. Está, como le digo, yo lo he visto y lo he seguido y creo que está lleno de sabiduría. Muchísimas gracias. Sigo con la pregunta del misal, digamos un ejemplo. El misal de Pío Sí. V, el que usted utiliza, lleva las mismas lecturas que tradicionalmente se mira dentro de lo que eso se leen o se proclaman de domingo a domingo en nuestras parroquias en todo lugar o No, cambian. no, mire, el Papa Pablo VI cambió las lecturas. Puso un curso bíblico. Maravilloso. Como curso bíblico, sí. 3 años para los domingos. Cada año es diferente. De manera que son 50 semanas al año y póngale usted 10 fiestas de guardar, 60 homilías cada año. Por 3, 180 homilías que el sacerdote predicador debe preparar. 180 para los domingos. En 3 semanas puso 2 ciclos, los años pares, los años impares, para leer toda la Biblia. Pero la tradición de la Iglesia nunca ha sido leer toda la Biblia. Eso es, repito, un curso bíblico. La Sagrada Liturgia no es un curso bíblico. Toma lo mejor de la Biblia, lo mejor, bien escogido, y lo adapta a los tiempos litúrgicos, lo adapta a los santos, lo adapta a las circunstancias. De manera que es, diríamos, la crema innata de la Biblia. Mire usted, un ejemplo hay en las lecturas de entre semana, cuando el rey David comete adulterio con Betsabé, y ahí se dice que la vio desnuda desde el tejado de su palacio, la mujer bañándose en el techo de su casa, mandó por ella, se acostó con ella, y después ella concibió y mata a su marido Urías. Y al final dice, esta es palabra de Dios. Y todos, te alabamos, Señor. Eso yo no lo pondría. Esa es la tradición de la iglesia. Ciertas cosas de la Biblia no se ponen para leerlas en público. Así ha hecho la Sagrada Escritura. Más aún, mire, los nuevos liturgistas en los salmos los cortaron. Sí, los cortaron. Le quitaron todas aquellas frases, según ellos, que ofenden. Cuando el salmista está perseguido por sus enemigos y les pide, Señor, castígalos, llévatelos, mátalos. Cuando se pide de Judas, por ejemplo, se aplica un salmo, que su nombre sea borrado, que sus hijos nadie les dé de comer. Son salmos crueles, según la sensibilidad de los nuevos liturgistas. ¿Y qué hicieron? Los quitaron de la Biblia. Pues, ¿por qué no quitan esas escenas de la Biblia como la de Betsabé y el rey David? Por eso les digo, fue una cosa muy apresurada para que también los protestantes, y de hecho la utilizan, hay leccionarios, yo los tengo aquí, que sirven también para diferentes confesiones protestantes, y es el leccionario católico. Con esa frase que anda por ahí diciendo, yo no la he encontrado en los escritos de Monseñor Buñini. Aquí tengo varios de él, no los tengo todos, pero que no ofenda en nada a los protestantes. Ese no es el criterio de la liturgia católica. De manera que las lecturas que se usan en el misal de San Pío V sí son diferentes de las que se usan en el misal de Pablo VI. Ahora,
¿Cuál ha sido el resultado? Vaya usted a cualquier iglesia, escuche las homilías. Se acabó la oratoria, se acabó la retórica, se acabó el predicar. Casi todo el mundo lee, sobre todo los obispos. Nadie predica, nadie convierte las almas. Las homilías son tibias, no nos llegan al corazón, no nos conmueven. Y el padre que tiene que preparar, por decirlo así, 180 homilías, no puede. En el rito tradicional son 55 homilías, nada más esas. Y con el dale y dale repetirse de los años, profundizas y entiendes mejor, comprendes mejor, como predicador lo digo. Y entonces esa es pues la respuesta. Ahora, hay una libertad que el Papa Benedicto le dijo a un obispo de Monseñor Arias, que es de la fraternidad de el cura de Ars, de San Juan María Vianney, en Brasil. Él me lo dijo personalmente a mí. Se pueden intercambiar. Y por ahí hay otro documento que dice lo mismo, de un rito al otro. Por ejemplo, los que celebran el rito tradicional pueden tomar las lecturas del nuevo orden de la misa. Se puede hacer, pero yo no lo aconsejaría. Esa es mi respuesta. Incluso entonces dentro de lo que es el misal de San Pío V, también el orden, ¿verdad?, de cómo se proclama la primera lectura, luego la epístola, parece que después sigue el salmo, después el aleluya y luego el evangelio, ¿no? Es también diferente un Sí, poco de cómo lo hacemos nosotros. un poquito diferente, mire. Antiguamente sí, tal vez eran salmos completos, como ahora se hizo en el Novus Ordo Missae, perdón. Pero el antiguo orden tiene el gradual, que significa que se canta cuando se está caminando para llevar el evangeliario al lugar donde se va a leer el evangelio. El tracto, en Cuaresma, por ejemplo, el aleluya, están tomados generalmente de los salmos, y pues no hay un cambio muy grande, yo no lo veo. Ahora, el querer, por decirlo así, meter todos los salmos en la Santa Misa es algo imposible, ¿verdad? Así como el breviario. Pablo VI fraccionó en 4 semanas lo que antes se decía en una semana. Pues yo digo lo mismo. A veces el salmo es más largo que la primera lectura. Y a veces el repetir y repetir y repetir la antífona, pues es discutible, al menos desde el punto de vista litúrgico. En fin, eso se puede discutir mucho, pero yo lo que digo, no hay una diferencia enorme entre el orden tradicional y el nuevo. De manera que si seguimos el tradicional, ¿qué daño nos hace? Amén. Yo tengo una pregunta. Dentro de las lecturas que se van a proclamar este domingo que viene, incluso la epístola a los romanos se va a leer dentro de lo que es la parroquia a la que yo asisto. Capítulo 10, verso del 8 al 3. Y me llamó la atención la curiosidad, la traducción. Especialmente porque, lógicamente, como ya ve que uno habla dependiendo cómo le fue en la fiesta, lógicamente, Ajá. veo que en la traducción y he comparado diferentes, ¿verdad? Biblia de Jerusalén, Navarra, Torre Hamad, por decir un ejemplo, y nunca lo menciona de esta manera como está dentro del evangelario que se va a proclamar esta semana. Y quisiera ver si usted nos asiste dentro de lo que es este tipo de cosas, porque lógicamente usted conoce mucho de las lenguas, incluso los textos originales. Entonces me gustaría ver qué opina. Dice en el evangelario que se va a proclamar este domingo, dice lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, dice, la escritura afirma, muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos, porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda ser salvo. Mira, ¿Qué me puede decir? mira, esto es lo que dice Lutero, clarito, y lo que dicen todos los protestantes, ¿verdad? Basta que aceptes a Jesucristo como tu Salvador y ya estás salvado.
esa traducción no es exactamente lo que dice el texto griego, ¿verdad? Tráigame un Nuevo Testamento en griego, rápido. Voy a leer ahorita en griego. A ver, aquí en esta caja, por favor. Madre, atrás de ti, en esa caja. Romanos, dijiste 10. 10 del 8, A ver, 8 al 13. Bueno, hasta el 13, pero el versículo que está hablando lógicamente es el 9 y el 10. Romanos 10, 8, 9 y 10. 8. Dice así. ¿Qué dice? Cerca está la palabra de Dios, en tu palabra y en tu corazón. Esto es la palabra de la fe que nosotros predicamos. 9. Porque si confesamos en nuestra boca al Señor Jesús y tú crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Así es la traducción correcta. Si tú crees en tu corazón, si confiesas en tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvado. Es lo que decimos en el credo. Amén. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, etc. Amén. Y que resucitó de entre los muertos. Esa es la fe. Lo dice Jesucristo de otra manera al final de los evangelios. El que crea y se bautice se salvará, ¿verdad? Porque dice en el 10, con el corazón se cree para la justicia, la justificación, y con la palabra se confiesa también para la salvación. Justificación y salvación es lo mismo, nada más que la justificación puede ser sin palabras. La salvación generalmente viene por el oído, la fe viene por el oído, por la predicación de los que nos llevan la fe. Entonces, pues, hijo, yo te diría que es una traducción que favorece mucho a los protestantes. Y te voy a decir una cosa. Uno de mis profesores, el padre Luis Alonso Shekel, jesuita, en el Pontificio Instituto Bíblico, fue uno de los que hicieron la versión de la Biblia que se utilizó en los textos litúrgicos en español al inicio. Después, al menos en México, hubo una comisión de biblistas que hicieron una nueva traducción. Yo conocí a varios de ellos, algunos fueron compañeros míos, pero pues no quisiera dar un juicio peyorativo de ellos. Simplemente lo único que digo es que fue hecha muy deprisa. Y las cosas que se hacen deprisa no funcionan. Esas traducciones, al menos en la parte española, yo diría que se tienen que revisar según la tradición. Mira, el Concilio de Trento dice, ¿la Sagrada Escritura se puede traducir a las lenguas vulgares? Sí, pero tiene que estar hecha con la aprobación de los obispos. Pero los obispos de aquel entonces, hombres que eran verdaderas excelencias, eminencias. Es una excelencia, el mejor de todos, en cuestión intelectual, no solamente en cuestión de virtudes, porque esas se pueden aparentar, lo intelectual no se puede aparentar, no señor, Eminencia, ¿qué significa? Lo más alto que existe. ¿Son eso verdaderamente el día de hoy? Pues no lo son. Pero lo digo con mucha vergüenza, como quisiera que lo fueran. Y el futuro viene peor, porque ningún sacerdote estudia, no le meten ganas, no son hombres de sacrificio, el estudio es sacrificio, ¿verdad? Entonces, dice el Concilio de Trento, deben ser basadas en la Vulgata. Mira, la traducción que yo más recomiendo es de un alemán, un monseñor que radicó mucho tiempo en Argentina, hizo la Biblia basándose en la Vulgata, pero conocía perfectamente el griego, el hebreo, el arameo y otras lenguas orientales. Pero la Vulgata la pone el Concilio de Trento como guía. ¿Por qué? La versión Vulgata que tenemos es más antigua que cualquier texto hebreo. El
manuscrito que usamos todos para estudiar la Biblia en hebreo. Tráigame la que traigo en mi cajita, madre, la en hebreo, ¿eh? Es el manuscrito de Leningrado. No, en mi cajita chiquita, que llevé allá. La Biblia hebrea. Es la Biblia hebraica stuttgartensia, ¿verdad? Ese manuscrito es de la Edad Media, ¿eh? Aquí está. Esta Biblia hebraica stuttgartensia está. La antigua está toda rayada, ya no se puede usar. La de Kittel. Pero es un manuscrito posterior por muchos siglos a la Vulgata. Y ahora que se han descubierto en el Mar Muerto, se descubrió, y en la Genizá del Cairo, el libro del eclesiástico, en buena parte, el Ben Sira, el Siráside. Se ve que la Vulgata tenía razón, ¿eh? La Vulgata tenía razón. Y eso no existe en el hebreo, ¿eh? Entonces, Monseñor Straubinger es la Biblia que más recomiendo yo. Está en internet, gratis, la pueden bajar ustedes, ¿eh? Está católicamente hecha. Y dice el Concilio de Trento, con notas tomadas de los padres de la Iglesia, no de los comunistas, como hay esa Biblia comunista muy difundida en toda América Latina. No, las traducciones litúrgicas tienen que ser serias. ¿Cuál fue el pleito terrible, en el fondo, por el cual el cardenal Roberto Sara ya no está en la congregación del culto divino en Roma? Fue la aprobación de las traducciones por Roma. Ahora ya no es aprobación, es confirmación. Ustedes háganlas. Roma no entiende nada. Pues muy mal hecho. Porque el oficio del Papa, ¿cuál es? El oficio del obispo, ¿cuál es? Episcopos, ¿qué es? Epi es encima. Scopeo, microscopio, estetoscopio, telescopio, ¿qué es? Mirar, ¿verdad? Hasta en hebreo es la misma raíz, ¿eh? Mirar, o sea, inspeccionar, vigilar, supervisar. Roma tiene ese oficio. Eso es confirmar en la fe a los demás, no nada más confirmar en el sentido, está bien, quédense. No, hay que ver las traducciones bien hechas, ¿eh? Es lo que tú dices, me lo han dicho muchísimas gentes de las traducciones, tanto en inglés como en español, ¿eh? Por ello yo te digo, no es una cosa sencilla para meterse a cambiar las cosas, ¿eh? Hay que estudiar mucho, aún para ser hereje hay que estudiar mucho, ¿eh? Esa es mi respuesta. Estoy de acuerdo. Sí, yo cuando lo leí me llamó la atención, especialmente como le digo, vengo de una denominación protestante y el ver esto, prácticamente, incluso lo he compartido con un par de hermanos porque lógicamente quiero de alguna manera entender las cosas, pero a mí se me hace bastante fuera de la tradición católica, por decir un ejemplo, porque nosotros entendemos lo que dice el Concilio de Trento, habla de la justificación inicial, por decir un ejemplo, a través de la fe, pero la virtud que Dios nos da, la gracia, pero lógicamente después hay un camino que recorrer, ¿verdad? Una vida sacramental, la que tenemos que decir, la que nos lleva a la salvación. Mira, lo que dice nuestro Señor Jesús, el que crea y se bautice, ahí están las obras que Lutero niega, se bautice. Esas son obras. Es el inicio de los santos sacramentos, ¿verdad? Y pues por más que quieran ahora homologar lo que dice el Concilio de Trento y lo que decía Lutero, es imposible. Hay varios documentos en los que pues ya cantaron victoria estos nuevos teólogos, ¿verdad? Diciendo ya se arregló totalmente, ya estamos de acuerdo en la justificación. Pues no, el Concilio de Trento condenó con anatemas el modo de ver de Lutero la justificación. Basta leer el concilio. Claro, el sacerdote que no sabe latín, pues lo puede leer en sus lenguas, pero el que no sabe latín va contra el Concilio Vaticano II. El sacerdote que no sabe hebreo va contra el Concilio Vaticano II. El sacerdote que no sabe arameo va contra el Concilio Vaticano II. Y eso vale para los obispos y los cardenales y los arzobispos. Punto final. ¿Qué más? Sí, bueno,
Muchísimas gracias por toda la información que nos ha dado, Monseñor. La verdad es que nos deja bastante alegres, ¿verdad? De lo que Mira, hay acá de esto dentro de lo que es nuestro mundo. Me gustaría invitarlo, lógicamente, más posteriormente cómo a no, con mucho después un gusto. diálogo, si Mira, gustaría. te quiero pedir un favor, que me permitas invitar a las jovencitas de 12 a 24 años a que se vengan conmigo a estudiar, a prepararse para ser religiosas, religiosas con hábito, religiosas alegres, contentas, felices, pero estudiosas, que el día de mañana puedan formar sacerdotes como deben de ser. Invítalas tú también. ¿Eh? Y también pedir ayuda económica. Estoy construyendo y ya son un grupo grande, casi 20 religiosas, la mayoría jovencitas y sus maestras, ¿verdad? Estoy construyendo, pido ayuda económica y por ahí ponles tú la cuenta de banco de Chase o diles cómo poderme ayudar. ¿Eh? ¿Está bueno? Amén, sí, así lo haremos. Pondremos dentro de lo que son los comentarios y cualquier persona que quiera comunicarse también aquí con la radio para, lógicamente, querer aportar algo a la gran obra que está haciendo Monseñor. Lógicamente nosotros lo dirigiremos también. Pueden llamarnos o mandarnos algún correo electrónico y, lógicamente, nosotros le podemos facilitar las maneras de cómo hacerle llegar esa donación a Monseñor, ¿verdad? Que ustedes, sin intermediarios, puedan inmediatamente pues enviarlas a ellos. Eh, Gracias. Pon un letrerito por ahí. ¿Eh? Amén, amén. Lo último que quería preguntarle también dentro de Sí, lo que es la dime. celebración litúrgica, como usted la hace, Monseñor, usted me imagino, ¿no? Que no acepta ministros extraordinarios. No sé, ¿verdad? Si digamos un ejemplo, dentro de lo que es el rito, ¿verdad? No es que usted lo haga, sino que lógicamente la tradición como lo trae. También proclamadores, por decir un ejemplo. ¿Cuáles son los estatutos dentro de lo que es estas normas? Mira, la Iglesia en su tradición siempre tuvo ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Fíjate, San Tarcisio, mártir, llevaba la Santísima Eucaristía a las catacumbas, llevaba a los prisioneros y en la persecución religiosa de México. Yo conocí personas que llevaron la Sagrada Comunión a los cristeros, a los que estaban en las cárceles, los que iban a morir. Son ministros extraordinarios y el día de hoy se ocupan para los hospitales, para los enfermos en sus domicilios. Claro que sí, bienvenidos, siempre y cuando sean personas de buena vida y de buena fama, no divorciados, no personas que vivan o que hayan vivido en adulterio, no personas que tengan mala fama, son personas que van a tocar el cuerpo de Cristo extraordinariamente. Para eso los puso en la iglesia. No para encaramarse arriba del altar cuando comulgan 4 o 5 personas nada más y el padre sentadote en la silla. No, eso no. Sobre todo mujeres, no. Segundo, mira, el papel de los laicos no está en el altar. No, está en el mundo. Así lo dice el Concilio Vaticano II y la tradición de la iglesia. Tú, como comunicador, que seas el mejor comunicador, que tus programas sean los mejores, los más bien preparados del mundo. Ese es tu ejemplo de católico, ¿verdad? Y no encaramarte en el altar. Casi, casi quitan al padre, hágase un lado, para estar ahí el montón de señoras arriba del altar. Eso no está bien. No va con la tradición eclesiástica. Nunca ha ido, ¿verdad? Ayuden en los hospitales, ¿cómo que no? Ministros extraordinarios, a los enfermos sobre todo, ¿m? A los centros de rehabilitación, por ejemplo, a esos abandonados, ahí es donde deben de ir ellos, claro, con todas las cautelas. Otro punto, por ejemplo, también, ¿por qué hay tanto ministro? Porque todo el mundo comulga sin confesarse, todo el mundo comulga en pecado mortal, todo el mundo comulga por las absoluciones generales, que son inválidas, que la iglesia no quiere. Y sobre todo, te repito, eso sugieres que Dios nos va a castigar, porque van banca por banca, todos comulgan, y nadie se confiesa, y nadie confiesa, ningún sacerdote confiesa. Entonces, hijo, ahí está mal. Eso hay que verlo junto con lo de los ministros extraordinarios. ¿Y qué tiene que decirnos de los proclamadores, los que se utilizan en varias parroquias?
Está bien, un introductor que hace un comentario antes de la misa, antes del evangelio, antes de la primera lectura. Me parece muy bien eso, ¿no? Eso siempre se ha usado antiguamente. Yo fui programador desde los 12 años, la misa era en latín en aquel tiempo, y yo del seminario me mandaban, hacía 6 misas cada domingo. Yo tenía 13 años de edad y era proclamador. ¿Qué hacía yo en aquel entonces? Se leía el evangelio en latín, el padre, yo lo leía en español, en voz alta. El padre leía la epístola en latín, yo la leía en voz alta en español, y luego yo decía, levántense, hínquense, esto, lo otro, ¿verdad? Esos son los proclamadores de antes, siempre se ha usado en la iglesia, ¿eh? No es nada nuevo, basta que no exageren, ¿eh? Que no exageren, que no hagan la cosa más tediosa, porque yo me ha tocado ver, sobre todo cuando andan con eso, pues, del pentecostalismo católico, ¿verdad? Se sueltan hablando y hablan más que el sacerdote. Eso está mal. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ya para terminar, eh, dentro de las comunidades, también dentro de lo que he llegado a la iglesia y he percibido, veo que hay un alto grado de falta de compromiso, quizás dentro de lo que son los laicos también, a cuestiones en las cuales podemos asistir, sea catequesis, sea en diferentes cuestiones de la parroquia, y muchísimas veces en sí el párroco veo que no tiene el deseo incluso de promover absolutamente nada de esto. ¿Qué opina usted de todo este tipo de cosas también? Mira, no nos hagamos tontos. La crisis es por los malos pastores, porque no son buenos pastores. El sacerdote es el primer promotor de la pastoral. Él es el pastor, no los laicos, ¿no? Entonces, un sacerdote tiene que buscar la santidad, la santificación, la perfección. Tiene que ser un hombre que se confiesa cada 8 días, que reza el breviario todos los días, que hace adoración con el Santísimo al menos 1 hora todos los días, que es un hombre de Dios. Y entonces funciona todo. En cambio, aunque tengas todas las estructuras, como en Alemania, como en Estados Unidos, pero si el sacerdote no es un hombre de Dios, todo fracasa. Depende del sacerdote, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Dice el Evangelio, peca tu hermano, habla con él, padre. Notamos que usted no trae sotana, que no reza, nunca lo vemos de rodillas en la iglesia. Padre, le suplicamos, ándele un poquito, anímenos a nosotros. Si te hace caso, ganaste. Si no te hace caso, entre 2 o 3 díganle. Si no hace caso, pues díganselo al obispo, pero pues a veces es inútil o peor todavía. Entonces, hijo, que sea para ti, como dice el Evangelio, como un samaritano, como un publicano. Aléjense de él un poquito, que él sienta que se queda sin ovejas, porque las ovejas conocen a su pastor, pero si es un mercenario, si no es un buen pastor, si ve venir al lobo y lo deja entrar y despedaza a las ovejas, no, hay que aprobarlo, no hay que apoyarlo. Y esa es la única defensa que tienen ustedes, ¿eh? Es la única defensa. Sobre todo si hay un sacerdote que se porta mal, que se le dice y no obedece, y sigue en el camino malo. Es deber de los laicos también alejarse, alejarse. Amén. Bueno, pues, monseñor, ha sido un privilegio el estar hablando con usted. Ya llevamos 1 hora 20 minutos aproximadamente. Sí. Y me imagino ¿No que se usted sintió? tiene... No, para nada. Aquí podría yo pasar platicando con usted quizás el día entero, ¿verdad? Pero gracias. Yo sé que usted tiene muchísimas cosas que hacer, Sí. una vida muy ocupada. Y pues de corazón le agradezco este tiempo que se ha dedicado a nosotros. Le ofrezco también otra entrevista más adelante. Me gustaría hablar del concilio, así en sí, profundizar un poquito del Concilio Vaticano II, quizás, ¿verdad? Y ver qué es lo que lógicamente promueve y hablar dentro de lo que son los estatutos, lógicamente que nos ayuden a nosotros a poder vivir mejor nuestra fe, ¿verdad? Y lógicamente, pues también me gustaría de que todos los hermanos que nos están escuchando a través de esta radio, que lo buscaran también, ¿verdad? Dentro de lo que son sus redes sociales, Ecuménica 1, lo pueden buscar en el canal de YouTube, ahí lo pueden ver, incluso ahí mismo pueden tratar de contactarlo para él, para la ayuda, lógicamente, que le pueden ofrecer. Pueden escuchar toda la sabiduría que Monseñor tiene que ofrecer, ¿verdad? Todos los últimos videos de abuso litúrgico que ha ofrecido,
viéndolos estructuralmente, lógicamente, y viendo todo a nivel de los concilios, nos vamos a poder educar un poquito mejor y poder entender y vivir nuestra fe, que es lo que nos llaman también, ¿verdad?, a ser más íntegros en nuestro caminar. Gracias, Monseñor. ¿Algunas palabras de despedida que quiera dar para la audiencia local? Que Dios bendiga tu apostolado y el bien que estás haciendo con tanta gente. Y a todos, los invito a amar más a Dios, a quererlo, a buscar a la Virgen Santísima, a estudiar sus catecismos, a rezar diario el rosario. Les voy a dar la bendición. Que Dios mande sus santos ángeles del cielo, los custodien, los protejan, los favorezcan, los libren de todo mal y los hagan prosperar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adiós. Amén. Gracias, Monseñor.